Bien, buenas tardes con todas y todos. Empezamos esta sesión número 9 con el grupo 3 del taller de cine ecuatoriano. Eh, Quiero enseñarles, en primer lugar, en, eh, en qué etapa vamos dentro del taller. Bueno, aquí hemos visto todos estos puntos, ¿no? Los géneros, Augusto San Miguel, Fiesta Centenaria, Los Invencibles Shoah, el Noticiero Ocaña, de Guayaquil a Quito, El Terror de la Frontera, Ron Lomberg, Alberto Breil, extranjeros que filmaron al Ecuador. Y ahora en esta sesión vamos a ver el cine ecuatoriano de los años 40 y 50, donde se destacan los trabajos de Alberto Santana, Gabriel Tramontana y Agustín Cuesta, los orígenes de su filmografía. Bien, y vamos a empezar justamente revisando lo que fue Alberto Santana, ¿no? Que fue un chileno que vino acá al Ecuador en los años 40 a filmar algunas cosas. Esta es una pequeña biografía de Alberto Santana, recogida del libro de Vilma Granda. Y dice Alberto Santana, Alberto Pérez Santana, como fue su verdadero nombre, creó junto con un grupo de soñadores la Ecuador Sonofilms que el 23 de diciembre de 1949 estrenó en los cines Olmedo y Guayaquil su primer largo sonoro. Se conocieron en Guayaquil. Y en noviembre de 1950 estrenó en el Teatro Pichincha de Quito su segundo film parlante, Pasión Andina o Amanecer en el Pichincha. Santana fue un hombre que amó profundamente al Ecuador y siempre, a pesar de ser chileno, consideró al Ecuador su segunda patria, ya que se casó con la manabita Elvira Estrada Ceballos, con quien procreó dos hijos, Rodolfo ecuatoriano y Carlos chileno. Hasta el año 2000 seguía viviendo en Guayaquil. Santana también realizó películas en Perú, Mientras Lima duerme, Alma peruana, para la empresa Andes Film de Chile. Hizo películas infantiles, La Ruta del Norte y Chile está en el sur. Santana murió pobre en Chile en 1963, convencido de que iba a regresar al Ecuador a continuar sus proyectos. Esta una pequeña biografía o filmografía de Alberto Santana. Lamentablemente no conservamos acá en la Cinemateca y creo que en el Ecuador ninguno de sus filmes. Estamos en conversaciones con la Cinemateca en Chile y en Perú a ver si podemos eh, por lo menos rescatar algo de su filmografía de Alberto Santana. Lo que sí tenemos material acá en la Cinemateca es de Gabriel Tramontana y de Agustín Cuesta. Entonces, quiero igual enseñarles un video de Tramontana para empezar este diálogo y conversar sobre quién era Gabriel Tramontana. Entonces, veámoslo y continuamos, por favor. En Quito, capital del Ecuador, ciudad que cabalga en un risco de los Andes, con una tradición artística milenaria,
en la que el sol, la montaña y el cielo se funden en armonioso conjunto para exaltar las paredes blancas, los techos rojos, las calles sombreadas de una arquitectura que responde a un sentido trascendente de la vida, se llevó a cabo la inauguración del Museo Arqueológico y Galerías de Arte del Banco Central del Ecuador. La ceremonia se realizó el 1 de diciembre de 1969 y contó con la asistencia del presidente de la República, doctor José María Velasco Ibarra, de Monseñor Pablo Muñoz Vega, cardenal arzobispo de Quito, de los ministros de Estado, representantes de las misiones diplomáticas y personajes del mundo intelectual y artístico del Ecuador. El director del museo, arquitecto Hernán Crespo Toral, el representante de la Junta Monetaria, doctor Rubén Gijón Gómez de la Torre, y el gerente general del Banco Central, economista Joaquín Ceballos Menéndez, declararon solemnemente abierto al público este museo, que contiene un rico acervo en el que se plasma la personalidad del Ecuador como nación con destino trascendente y una proyección universal. El Banco Central, con este importante aporte para la cultura del país, se ha transformado, además de guardián de su reserva monetaria, en celoso custodio de su espíritu. La arquitectura, en la que se ha logrado armoniosos espacios, el empleo de materiales propios, la incorporación del paisaje, transforman la visita al museo en una inolvidable experiencia. Los objetos relatan su mensaje y ponen en contacto al visitante con este personaje nebuloso y milenario que habitó en nuestra geografía y que forjó su cultura. $3.200 años antes de Cristo, sobre una playa extensa y dorada, el primer alfarero de América acaricia el barro y le da forma. Su espíritu se imprime definitivamente en la arcilla, en formas casi sensuales, en las que arriba la simpleza más pura con la complicación de los diseños. Venus de arcilla, diminutos poemas aprensibles en la palma de la mano, veneración del eterno femenino y relación de lo telúrico con la permanencia de la especie humana. $1.800 años antes de Cristo, el cultivo del maíz propicia una agricultura extensiva y fecunda. El grano redondo y dadivoso, la caña erguida y el morreón dorado se transforman en símbolo constantemente reverenciado por el hombre de América. Las bodegas llenas permitirán a este hombre ecuatorial aventurarse hacia los Andes, monstruo silencioso y azul tendido a lo largo de su horizonte. El hombre tendrá tiempo para pensar y observar la naturaleza, para producir nuevas formas y técnicas nuevas. El agua cristalina de sus recipientes se libera a través del canto de las aves, del grito de los monos y del croar monótono y agorero de las ranas. El hombre de chorrera, empírico elemental, aplica principios de física como el de los vasos comunicantes, el de la presión de los líquidos sobre los gases y el de la acústica, y hace cantar a la arcilla y da una voz al barro. 5.000 años después, podemos redescubrir el mensaje, emocionarnos con esa música milenaria y regocijarnos profundamente con la poética de ese oscuro personaje anónimo. Propietario del cielo azul y de una alta parcela en los Andes australes, el hombre de Narrío cultiva su tierra fértil. Trabaja con perfección la cerámica y logra paredes muy delgadas para sus recipientes, a los que decora con gran sutileza. Desde el distante mar azul, recibe por comercio las preciadas conchas, con las que concreta un sueño cromático y plasma su profundo sentido religioso. Mientras tanto, en la costa exuberante, la cultura se desarrolla paulatinamente. Aquel hombre bucólico y agrario por esencia ve aparecer en el horizonte distante personajes adustos que llegarán hasta su tierra y transformarán su mundo poético, donde el canto de las aves ha servido para inspirar al alfarero en un régimen distinto. Una teocracia predominante impondrá nuevas formas de vida. Este nuevo pueblo que los arqueólogos han bautizado como el de la cultura de Bahía de Caracas va estableciendo su rigor político e incluso estético sobre un amplio territorio. Sus mitos adquieren vigencia. La mujer tiene un papel predominante en esta sociedad político-religiosa y se le encuentra como sacerdotisa, intercesora ante la divinidad,
para conseguir el fruto deseado o propiciar el nacimiento de un niño. Aparecen personajes aislados, dioses de la guerra, brujos que con su poder mágico ostentan caracteres mitológicos. La coca, arbusto que crece silvestre en los flancos de la cordillera de los Andes, posee una importancia definitiva en los ritos. La comunidad la usa en sus ceremonias como elemento imprescindible. Sacerdotes, personajes de rango, grupos, la ingieren con fruición y quedan perenizados por la magia del artista que logró captar sus expresiones. La potencia viril es asimilada al poder político. El personaje que ha logrado capturar al felino que ronda en la noche oscura y que acosa a la población indefensa, exhibe el colmillo de la fiera y es considerado como jefe indiscutible. Los dioses se pluralizan y se transforman en seres tutelares que velan por la vida y la tranquilidad del hombre asentado en la costa ecuatoriana. Divinidades casi familiares propician la cosecha fecunda, a las que mediante el exvoto ofrecido por una mujer encinta se consigue conmoverlas para obtener una fertilidad constante que pueble la tierra. En la cultura de Bahía de Caracas aparece por primera vez en el Ecuador el urbanismo, es decir, la planificación de una ciudad. El pueblo deja de ser una aglomeración caótica y diseminada para convertirse en un ente orgánico. Se plasma también un sentido humorístico dentro de su cerámica. El imaginero popular capta escenas de la vida diaria de las que se puede sacar a luz sus costumbres y su manera de ser. Las artes tienen gran importancia en la cultura de Bahía de Caracas. Los alfareros, además de revisar temas religiosos, plasman su buen humor en escenas cotidianas. La naturaleza es maestra y consejera. Las representaciones adquieren una gran sutileza, se hacen más realistas y si a los dioses se les muestra airados, en el hombre se dulcifican las facciones hasta lograr una gran ternura. El color es completamente definitivo dentro de la composición plástica para acentuar los rasgos, demostrar la riqueza de los vestidos y autentificar a los materiales. El alfarero, observador profundo del paisaje de sus pobladores, captura en formas definitivas la gracia picaresca del mono. La presencia mágica del delfín, que custodia la embarcación que se lanza mar adentro, o la opulencia de los frutos cabalgados por insólitos personajes, plasma escenas irrepetibles que se grabaron para siempre en su vida. El felino, animal mitológico que sintetiza la fuerza, el poder de la continuación de la especie, es capturado en la dulzura de su infancia. Retosa sin presentir siquiera que se transformará en enemigo agresivo del hombre cuando sus dientes aguzados iluminen la oscuridad de la selva exuberante. A comienzos de la era cristiana al norte de los Andes ecuatorianos, aparece un hombre introvertido y profundo que saca su mundo interior a relucir. Ánforas altas y estilizadas, mágicas gotas de rocío en las que ha concebido una forma que se acopla con su alma. El color define superficies, estiliza y geometriza un mundo conceptual. Los seres materiales han ido perdiendo su vigencia para transformarse en símbolos en los que el artífice jamás repite el mismo tema. Coetáneamente en la costa, la cultura de Huangala, agraria y marina, ocupa las planicies y las colinas próximas al mar. Los artífices conciben un nuevo mundo que descubre su sentido plástico trascendental. La casa no es únicamente una arquitectura vacía, sino hogar cálido donde el hombre y la mujer forjan su destino. Los cuencos soportados por personajes incansables sostienen un hemisferio de arcilla. Figuras hieráticas, músicos, flautistas. Paradójicamente, al soltar su vitra apuntada, se desgaja el sonido, repetición de un mundo enmudecido que cobra mágica vigencia. En los
los Andes centrales, el hombre acaricia el barro y lo adelgaza hasta dimensiones increíbles. Las paredes de los recipientes de la cultura tanzanea son comparables a la más fina porcelana. Formas humanas, cálices casi sensuales, grandes recipientes, delicadísimas esferas, continentes de arcilla, en que se quedó prisionera el alma de su artífice. Bien, ese es uno de los trabajos de Gabriel Tramontana. Eh, ¿Por qué les quería pasar este? Porque a pesar de que está digitalizado este trabajo, ustedes vieron la textura que tenía. Eso ya es por un proceso de descomposición de la cinta, el celuloide. Y esto se produce porque no está guardado en buenas condiciones. El material fílmico, el material magnético también, si no está guardado en buenas condiciones, se deteriora también. Igual pasó con el sonido. El sonido que ustedes pudieron apreciar acá estaba partes buenas, partes malas. No, y es también por esto, porque la cinta de celuloide tiende a encorvarse y esto cuando pasa por el proyector o el film escáner, que es el aparato que lo digitaliza, produce estos sonidos porque ya está afectando la, la textura de la cinta. Pero bueno, más allá de eso, este es un primer registro de Gabriel Tramontana. No sé qué les llamó la atención, qué vieron ustedes, además de lo evidente en este trabajo, o si quieren preguntar algo de este proceso, de este trabajo de Tramontana. ¿Alguien que desee preguntar, participar o comentar algo? Yo, profe. Sí, por favor, Karina. Buenas tardes, noches con todas y todos. Yo quería decir lo que me llamó la atención de esta película fue, bueno, de este pequeño corto, cómo narraba, porque no se había escuchado, digamos, de esta forma la narración de las imágenes, del registro, ¿no? Y lo hace a manera bastante llamativa. Quería consultar qué género es Gabriel Tramontana, no sé si, creo que, bueno, más bien preguntarle porque se parecía mucho a los videos de caricaturas que se veían de los Looney Tunes, y bueno, el Correcaminos, etcétera. Entonces eso me llamó bastante la atención. Y más bien como que me hacía divertido ver las imágenes porque no solo era ver una vasija de barro de la cultura jamacoa, o sea, sino que atrás de eso te decían, se conservó tales características, o sea, te iba contando esta sociedad y los objetos que ellos habían registrado. Entonces, eso es lo que más me llamó la atención. Y también preguntar si la digitalización, o sea, la original, tal vez ya estaba en color o digamos por las condiciones en que no estuvo muy cuidado, se empezó a hacer de ese color. Eso. Gracias, Karina. Sí, o sea, el original seguramente fue a color, pero producto de que no estuvo bien conservado, se va deteriorando, se va haciendo, se va lavando también el color, ¿no? Que es lo que observamos en esto. Y ya vamos a ver un poco igual la biografía de Tramontana. ¿No? Pero básicamente Tramontana se dedicaba a hacer noticieros y documentales institucionales, ¿no? Casi toda la década del 30, con excepción de estos primeros atices de ficción, sobre todo de Santana, ¿no? Pero tanto Agustín Cuesta como Tramontana se dedicaron a hacer noticieros y videos institucionales, ¿no? Casi siempre vinculados al poder, al ejecutivo, que es lo que podía financiar este tipo de productos.
No sé si alguien más, Nicolás, por favor. Buenas noches con todo, profe, con todos y ¿cómo está Carlos? Buenas noches. Sí, yo también de cierta forma comparto el análisis que Karina hizo con respecto a cómo está narrado, ¿no? Digamos, este corto, hay un género que se llama como realismo mágico, que es como, digamos, eh, son cosas que están como tratadas de forma grandilocuente, ¿no es cierto? Entonces, claro, no era como ver una cultura, sino como hacer como del Ecuador algo súper mágico, que habitaban seres como incluso de otros planetas con respecto a las caras que se veían, a la morfología no sé, pues, de las culturas, ¿no? Entonces, claro, hacía algo como un viaje medio de ciencia ficción. Y claro, uno puede también darse cuenta cuántos guiones y cuántas historias podemos tener nosotros como ecuatorianos que evidentemente no nos hemos permitido como abordar como ecuatorianos, ¿no? O sea, como permitirnos investigar como para crear diversos mundos, ¿no? Creo que, creo que este corto puede ser un buen punto de partida como para poder crear una serie de cosas que podría ser interesante, digamos, reivindicarnos como culturalmente también, ¿no es cierto? Entonces, no sé, yo vi así un montón de cosas que se podrían hacer con cómics, eh, ambientes, de la diégesis de los actores, probar sonoridades, y eso, digamos, por un mundo más de creación de ficción, ¿no? Y también me llama mucho la atención el tema del encuadre de cómo está construido todo el documental. Es súper limpio. em, Uno cuando hace fotografía de arquitectura tiende a buscar ciertos puntos de vista donde haya fugas hacia arriba, diagonales, y creo que es muy lindo como ver el Banco Central así como nuevito, recién hecho. em, y claro, me llama la atención que no existe nada de eso hoy en día, digamos, no se estrenan nuevos museos o nuevas piezas, no es como algo grande que se podía hacer antes, ¿no? Entonces, sí, también tenía como un dato medio, alguna vez me preguntaba cómo tener como ciertas texturas desde el fílmico, que tengan como un daño en el fílmico y claro, había que comprar como películas que estén ya caducadas y tras cierto tiempo de caducidad se van perdiendo los colores por canales. Entonces, claro, eso también es como, era rico también saber cómo técnicamente cómo lograr ciertas riquezas que ahora lo podemos hacer con corrección de color. Eso, Carlos, gracias. Gracias, Nicolás. Sí, primero por lo último, hay toda una tendencia, toda una corriente de cineastas que trabajan sobre películas antiguas y que intervienen estas películas para crear como nuevos productos. Hay desde hace algunos años de esa tendencia, ¿no? De coger películas, no solo que estén dañadas, inclusive películas buenas y comenzar a trabajarlas, pintarlas encima, procesarlas, ¿no? Entonces hay todo un movimiento que se está dedicado a hacer ese tipo de trabajo. Ya en concreto de lo del documental, tomen en cuenta que esto es un trabajo por encargo, ¿no? O sea, Gabriel Tramontana hizo este trabajo para el Banco Central. ¿Qué significa esto? Que le tenían que haber aprobado un guión, ¿no? Entonces Hernán Crespo, que era el principal del Museo del Banco Central, debe haber intervenido, deben haberle dado estos datos históricos para que él con eso haga este guión, que el guión básicamente era la locución, o sea, tener un locutor que vaya narrando, dando estos elementos, ¿no? Y sí, era la primera vez que se creaba un museo histórico en el Ecuador. O sea, el Museo del Banco Central es el primer museo histórico que se crea con esta riqueza, con estas piezas, que inclusive la historia es bien fascinante porque si habían llevado, ¿cómo nace todo esto? Es porque
esta gente que se roba cosas arqueológicas, especialmente de oro, si habían sacado productos ecuatorianos hacia Italia. Y Hernán Crespo Toral, que creo que era abogado también, hace toda una demanda internacional y consiguen que el gobierno italiano devuelva esas piezas. Con esas piezas es que se forma, o sea, con parte de estas piezas, ¿no? Es que se forma el Museo del Banco Central. Estamos hablando de 1969. Y por eso la locución también era bien promocional. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que la televisión estaba entrando. Acá en los años 60 recién estaba entrando la televisión. No todo el mundo tenía televisión. Y la forma de comunicar al público, a la gente, eran los noticieros que pasaban los domingos en las salas de cine donde la gente iba con la familia a ver películas. Entonces, los noticieros estos estaban, y todos estos promocionales, estaban pensados para pasar en las salas de cine al lado de la película que iba a ver la familia, ¿no? Como informativos de lo que acontecía, ¿no? Eran propagandísticos también del gobierno de turno. ¿No? Ojo con eso, ¿no? Entonces siempre, por eso les decía, siempre que la producción audiovisual que se mantiene o que tenemos siempre ha estado vinculado al Estado, al gobierno, al poder en definitiva, ¿no? Y de ahí esos matices. Creo que Vladimir quería hablar, por favor. Vi que levantó la mano. Está por ahí, Vladimir. Buenas noches, ¿Qué ¿sí me tal? ¿Cómo escucha? está? Sí, Chévere, sí, le no, sí, escuchamos. gracias, Carlos. Quería justamente preguntar por lo que acabaste de decir. A mí lo que me llamó la atención fue mucho el sonido. Creo que de todos los trabajos que hemos visto, este fue como que el que más sonó. O sea, yo siempre tomo la clase con un parlante, digámoslo así. Y este creo que fue el que más sonó, o sea, había un rato en que los planos sonoros, o sea, sonaban como bu, bu, y creo que justo eso me llamó la atención, que este sí se notó como una preocupación mucho más en el sonido que le hacía ver a la imagen mucho más vendedora, lo que nos explicaste. Entonces, eso sí me llamó mucho la atención, que este producto en sí, como que era el que más miren, pasen, vengan a ver las esculturas, las cerámicas, esto en Ecuador. Entonces, este sí me pareció como que el producto más de pronto vendedor de todos. Entonces, sí se notó eso. Eso sí fue como bastante, eh, a mí me llamó la atención. Eso nomás. Gracias, Carlos. Gracias, compañero. Gracias, Vladimir. Sí, lo que les comentaba, ¿no? Lamentablemente, esta cinta ya estaba deteriorándose y se tomó la decisión de salvar la mayor cantidad de cintas que se puede de Tramontana, ¿no? Porque ya se estaban perdiendo. O sea, el problema de las cintas de celuloide, cuando ya se comienza a deteriorar, es que es un proceso que ya no es reversible. O sea, el deterioro continúa y por eso era importante en ese momento procesar, limpiar las cintas lo más que se pueda y procesar, ¿no? Entonces, por eso también escogí este trabajo para que vean también que eh, eso, que la memoria audiovisual también se va perdiendo si no tenemos el cuidado adecuado de preservarlo y de conservar. Bien, si no hay ninguna otra pregunta, quisiera pasar a compartirles un poco la biografía de Gabriel Tramontana, ¿no? Una pequeña biografía de Gabriel Tramontana. Tramontana estudió cine en México, estuvo en un curso de sonido y sonido ampliado a la imagen en Estados Unidos. Cursos de cine en México, o sea, cursos generales, practicando en gran medida la edición en México también. Inicia su trabajo con la producción cinematográfica en el año de 1951, en 16 milímetros, con una operación de un niño de 5 años que debían enderezarle las piernas. Esto en conjunto con el doctor Eduardo Alcíbar, el famoso doctor que tiene la clínica Alcíbar. Una duración muy corta de este trabajo que duraba 2 minutos y medio aproximadamente.
Posterior a esto empezó a realizar documentales para el Comité de Vialidad, realizó documentales para los cines. Hizo una gran cantidad de documentales en sus primeros años. Lo que les decía, hacían muchos promocionales. Y esto de la vialidad es que hacían una carretera, entonces filmaban e informaban que se está haciendo tal carretera. En el año de 1952 nació la industria cinematográfica ecuatoriana, pero se cambió de nombre porque este es el único país en el mundo en el que no hay una industria. Estas son palabras de Tramontana. Y para el año de 1962 cambiaría a Ecuafilms S.A. con su padre Gabriel. Tenía una furgo donde llevaba el cine a todo el país. Esto es lo interesante, que ellos no solo producían, sino que iban a los pueblitos a proyectar estos trabajos, ¿no? O sea, informaban también directamente a la gente sobre estos trabajos que ellos hacían. Prácticamente todos los testimonios fílmicos de obras del país son realizados por Tramontana. Es decir, todas las inauguraciones, todas las carreteras, él casi durante unos 40 años trabajó eso. Hacían los noticieros en 16 milímetros y lo transmitían en el canal 12 con Alberto Borges. Cuando ya comenzó a entrar la televisión, también hacían telecines para pasar en los canales que estaban empezando. Entró en vigencia el decreto 1348 con el general Rodríguez Lara, que decía que todos los noticieros deben ser transmitidos de manera gratuita, perjudicando a las producciones de noticieros para el cine de Tramontana, con lo que todos los noticieros del mundo han muerto. Estas son igual palabras de Tramontana. En 1957 filma a colores el desfile 9 de octubre en Guayaquil, de 2 horas de duración. En 1959 vuelve a filmar Mariana de Jesús Azucena de Quito, para el padre Villar. Estos datos fueron sacados de una entrevista realizada a Tramontana en El Comercio y proporcionada por Vilma Grant. Bien, hasta aquí la biografía una pequeña biografía de Tramontana. Quiero pasarles otro trabajo de Tramontana, un poco más actual, y que igual quisiera que lo veamos y comentemos, porque es también parte importante de nuestra historia. El 1 de septiembre, la ciudadanía del Ecuador se vio sorprendida por una insólita noticia consignada profusamente por los medios de comunicación colectiva. Un reducido grupo de militares, instigados y apoyados por sectores reaccionarios, se lanzó a la descabellada aventura de un golpe de Estado. La Armada Nacional y el gobernador del Guayas, general Jaime Semblantes Polanco, y luego todas las unidades militares del país, ratificaron de inmediato su lealtad, condenando a los sediciosos encabezados por González Alvear. El daño estaba consumado. Valiosas vidas de militares y civiles fueron sacrificadas en aras de la ambición y defensa de bastardos intereses económicos ajenos al bienestar del pueblo ecuatoriano. Con el irrestricto apoyo del ejército, marina, aviación y policía, tras la rendición y huida, disfrazados de civil, de varios de los cabecillas que abandonaron a sus seguidores, el presidente Rodríguez Lara reasumió sus funciones en medio de la satisfacción ciudadana que pudo observar la unidad de las Fuerzas Armadas y aplaudir al primer mandatario en su triunfal paso por las ciudades de Riobamba, Ambato, Latacunga y su ingreso a Quito. Un doloroso capítulo terminaba así y caía el telón sobre la farsa de los golpistas que finalizó en tragedia. Durante su intervención, el presidente fustigó duramente a los aventureros civiles y militares, a quienes acusó de ser los únicos culpables de esta aciaga jornada que enluta a la patria y ha manchado el honor de las Fuerzas Armadas, el que fue reivindicado por la actitud leal de la abrumadora mayoría de ecuatorianos en arma y sus hermanos civiles. Los principales colaboradores del presidente estuvieron esa noche en el destruido Palacio de Gobierno, condenando unánimemente la absurda rebelión.
La mayoría vestía un traje de campaña, portando armamento que no tuvo que ser utilizado por la cobarde huida de los jefes sediciosos que en prisión o escondidos en embajadas o el extranjero esperan el castigo a su traición a la patria. Mención especial y reconocimiento emocionado del jefe del Estado mereció la heroica escolta presidencial que en una proporción de 20-1 sostuvo más de 11 horas de desigual batalla, encabezados por su comandante. Normalizada la situación y con absoluta tranquilidad en toda la República, al día siguiente se hicieron presentes en el Palacio los ministros de Estado, jefes militares para efectuar la normal reunión de gabinete. Los comentarios previos variaban entre la condena y el absoluto rechazo ante la insólita actitud de quienes, pudiendo recurrir a la crítica constructiva o al reclamo, prefirieron enlutar al país. Teniendo como fondo una puerta del Palacio derribada, el batallón Vencedores e Infantería de Marina son relevados. Pese a una apresurada limpieza, aún es posible observar en el despacho presidencial las huellas del combate y la barbarie de los saqueadores que ingresaron a la casa del pueblo junto con los sediciosos. En las siguientes escenas, y como una denuncia ante la ciudadanía, ofrecemos las siguientes secuencias. Un valioso óleo del discutido político Gabriel García Moreno y otras valiosas pinturas dañadas o destruidas. En la Secretaría de Información de la Presidencia, sala de sesiones del gabinete recientemente remodelada. En el transcurso de pocas horas y por acción de una turba civil que no consideró el irreparable daño que se causaba al país, no solo se limitaron a robar objetos, sino a destruir lo que no podían llevar. ¡Qué vergüenza para la patria! La residencia privada, último reducto de la resistencia leal, muestra en su fachada las cicatrices de miles de disparos, cuyo eco aún retumba en sus paredes y en nuestros oídos. No se respetó nada, desde objetos y enseres de propiedad de la nación hasta vajilla, cubiertos, tesoros artísticos, inclusive ropa y objetos personales, no solo de la familia del mandatario, sino de funcionarios y servidores del palacio. A esta virgen de la escuela quiteña le fue arrancado un brazo para robar al niño que cargaba. Ceniceros y antigüedades, dinero en efectivo y ropa fueron presa del saqueo. La biblioteca presidencial, después de realizada la mayor parte de arreglos y limpieza, muestra aún la crudeza del combate y básicamente la hazaña con que actuaron los enemigos de la cultura y de la patria. Que la paz caiga sobre la tumba de todos aquellos que fueron inmolados y el más severo castigo para los culpables. Que la mesiánica violencia sea para siempre desterrada de nuestra patria. Que las heridas cicatricen y emprendamos juntos y basados en el interés del país una nueva ruta de progreso y de paz. Desde Quito, Prensa Filmada se despide de ustedes, invitándoles a expectar nuestra próxima edición dentro de 7 días en este cine y por este canal. Bien, hasta aquí este trabajo. Ustedes son muy jóvenes y ni siquiera han haber sabido estos acontecimientos, ¿no? Que durante la dictadura de Rodríguez Lara hubo un levantamiento militar, como las consecuencias que ustedes ven ahí. Pero más allá del hecho histórico,
es lo que les decía, que utilizaban justamente eh, las filmaciones, el producto audiovisual, para comunicar a la población básicamente en las salas de cine y en los canales que se iban creando en esos momentos, estamos hablando del año 1975, no, esta forma de propaganda, de promoción, no siempre del ejecutivo, ¿no? Era el que financiaba, pagaba por estos trabajos y es lo que se conserva, la mayoría de cosas que se conserva de esos años 40, 50, 60, 70. Es recién a partir de la década del 80, finales del 70, digamos de 80, que aparece un grupo de cineastas que se agrupan alrededor de Asocine o crean Asocine en el año 1977 y comienzan a proponerse hacer otro tipo de cine que no sea solo estos noticieros o estos institucionales, ¿no? Acuérdense que yo les había presentado en uno de los primeros trabajos justamente estos cineastas que hablaban, ¿no? Donde estaba el Pocho Álvarez, jovencito, y otra gente que hablaban de este desarrollo del cine. Bien, con esta pequeña introducción, ¿qué les impresionó de este trabajo, además de esta confrontación? O quien quisiera, no sé, analizar o preguntar algo de este trabajo de Gabriel Tramontana que acabamos de ver. ¿Alguien quiere participar, decir algo, algo que le haya impactado o que le sugiere este trabajo? Vamos con Karina, por favor. Buenas noches con todos. Bueno, respecto al video, sí me llamó la atención mucho ver cómo el noticiero, antes de ver una película en cine, se podía evidenciar primeramente la información, la noticia. Y también pude observar que anunciaban que en 7 días, 6 días, 5 días se iba a dar otro enlace de noticiero, información acerca de lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces es muy diferente lo antiguo a la actualidad, ¿no? Hoy en día un noticiero se transmite en vivo, lo podemos ver en vivo por medios digitales, plataformas, las redes sociales, inclusive tenemos el acceso para comentar, emitir un comentario. Entonces es diferente la noticia antigua con la actualidad, ¿no? Hoy en día tenemos el alcance a través de la tecnología que ha avanzado muchísimo. Entonces sí me llamó mucho la atención la noticia, el cine, cómo ha ido avanzando día a día. Eso. Gracias, Karina. Yo algo que diría ahí, si bien los medios tecnológicos han avanzado, pero yo creo que hay una cosa que no sé, yo veo medio similar la propaganda, o sea, en qué sentido? La promoción institucional. Ahora de pronto en en estas pastillas informativas, en estas cadenas nacionales que nos pasan en la actualidad diciendo el gobierno hace esto. Yo siento que es que lo mismo que hace, no sé, 50 años, 60 años, esa promoción del gobierno, ¿no? A pesar de lo que usted dice, sí, ahora podemos comentar o estar en desacuerdo con eso, pero en sí la promoción de no solo el gobierno, del poder en general, sigue siendo igual, ¿no? O sea, no sé, las sabatinas que hacía Correa, o ahora lo que hace este gobierno, informar que capturamos a tales personas, sigue siendo parte de esa propaganda y de esa promoción institucional del poder, ¿no? Entonces, como que no hay, no sé, de parte de la población como reacción frente a eso, ¿no?
Seguimos siendo igual que la gente, creo que iba el domingo, que estos noticieros, tengo entendido, se pasaban los domingos en las salas de cine donde iba la gente con la familia a disfrutar, ¿no? De una película, entonces pasaban estos noticieros. ¿Alguien más quisiera comentar algo de esto? De algo que le haya llamado la atención. Sí, Nicolás, por favor. Sí, yo tengo una pregunta, profe. Tal vez cuando se pasaba en el cine o donde se pasaban esos noticieros, hacían como un reencuadre de la imagen, porque digamos lo que me llama la atención es que también se ven como las guías de audio en el borde No, izquierdo. no, eso es por el telecine nuestro, ¿no? De la Cinemateca. No, de Ah, ahí ya. el encuadre, digamos, solo de la imagen es el que pasaba. No, es Ujú. del telecine de la Cinemateca que cuando se hizo esto, el director de la Cinemateca le encantaba dejar esa parte del sonido, que se vea que pasa el sonido. Increíble. Se ve increíble, Sí, ajá. entonces Eso. es más una cuestión estética en esa época del director de la Cinemateca decía, no, no, déjale el sonido que se vea, que le Increíble, parece increíble. chévere, entonces por eso se dejó así eso. No, pero de ahí en las salas de cine veían solo la imagen. Ya te digo, Ya. esto es del telecine que nosotros hacemos, pero de ahí la gente lo que apreciaba es la imagen y en pantalla grande, ¿no? Ujú. Gracias, Bien, profe. ¿alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que le haya llamado la atención de este trabajo? ¿No? ¿O alguien sabía, por ejemplo, esta información, conocía, tenía conocimiento de esto? ¿No? La pregunta que les hago, ¿sabían o no sabían de este acontecimiento? En Feliz, realidad no. claro, porque además ciertas cosas, o sea, de la historia, especialmente reciente, no se considera, no se comentan, no se habla, ¿no? Un análisis que hacíamos con otras personas, ¿no? Dentro del taller, es que entender también por qué se dio este levantamiento, ¿no? Y es algo muy obvio, porque había plata, había petróleo. En 1972, acuérdense que es el primer barril del petróleo, y la Junta Militar comienza a manejar recursos incalculables en esa época con el petróleo que comienza a generar el país. Entonces, son intereses económicos, como siempre, lo que motiva que un grupo de generales se oponga al grupo de Rodríguez Lara, ¿no? Y trate de tumbarlo. Fracasó esa intentona golpista, pero después de, creo que un año, el triunvirato militar le da el golpe de Estado y un triunvirato militar es el que maneja los destinos del país hasta que volvemos a la democracia, ¿no? En el 79-80. Entonces, fíjense en que también es lo que les digo, uno siempre tiene que analizar las cosas más allá de lo evidente, ¿no? Porque detrás de las cosas siempre hay mucha más información. O ustedes también siempre cuestionense en las cosas, ¿no? Lo que se ven. Como les decía, lamentablemente ahora vivimos tan bombardeados de tanta información, de tanta cosa en la parte audiovisual, en las computadoras, la televisión, los celulares, ¿no? Que realmente no analizamos las imágenes, no profundizamos las imágenes. Y es importante eso, tener una lectura de las imágenes, ¿no? Que vaya más allá de lo evidente, ¿no? De lo que estamos viendo. Bien, ¿alguien quisiera comentar algo más o pasamos a lo siguiente? Yo Ah, creo que sí, quería solo sí, por comenzar. favor. Sí que, Solo una Karina, le pequeña, escuchamos. solo una pequeña cosa que me llamó la atención, que usted lo mencionó con el primer video, fue este tema de que en ese tiempo se robaron muchas cosas, y entre esos objetos de cultura, ¿no? Que sería la razón por la que tal vez, o lo quemaron, creo que sí lo decía el video, tal vez ahí está la razón por la que no tenemos, digamos, como algunos eh, videos
¿Cómo sería trabajos de los diferentes cineastas? Porque en ese tiempo tuvieron también descentrarse de Vietnam, que venía de esa muerte, ¿no? Y Perdón, no, no se le postre, escucha bien, Karina. ¿Hay alguna interferencia con su audio? hoy como por la calle, por esta de eh, Karina, disculpe, no se le escucha bien. No sé si tiene algún problema con su micrófono. no, es que estoy un poco en la calle, por Ah, eso ya, es, ya. pero no sé si de pronto se escuchó todo lo que había mencionado. No, por eso le decía, no se le escuchó bien. Por eso lo decía. Ya busco un lugar con menos sonido, perdón. Ya. ¿Alguien más quisiera comentar, decir algo antes de pasar a lo siguiente? ¿No? Bien. Les quería decir, eh, si vieron Descartes, ¿no? Pues en Descartes aparece Gabriel Tramontana, ¿no? Hay una pequeña entrevista que le hace Fernando Mieles a Gabriel Tramontana, que dice que ya no le interesa el cine, que ya no quiere hacer cine. Sí, Agustín, le escuchamos. Sí, respecto a eso, es como lo caso, lo que dice Tramontana, como que piensan que el cine es fácil, como que, y él dice toda una vida dedicada a esto, como tengo todos los equipos, tenía la Sarriflex, tenía como todo de lujo, así como las mejores cosas, pero es como que ves ahí como todo acaba y dice, yo no quiero que esto nadie haga nada, sino quiero que me entierren con esto. Entonces ves como, no sé, como un poco de, no sé si decir individualismo, pero sí como tal vez un resentimiento al cine, como que no llegó a ser nunca lo que tenía que ser y toda una vida dedicada a eso. Y también con respecto al anterior film del Banco Central, es lo caso porque este lenguaje cinematográfico ya se siente mucho más pulido. Esos movimientos de zoom, igualmente estos movimientos de las estatuas, todo es como mucho más limpio y tiene una calidad mayor. Y de ahí de este último video, como me pareció lo caso ver al Palacio de Carondelet destruido, como avaliado toda la fachada, como que nunca había cachado nada de este suceso, pero es como, es bien importante como cachar que ahora, si uno va al Palacio de Carondelet, las ventanas son blindadas, como que hay full cuidado, y eso es como que también uno no entendería, ¿no? Hasta ver estas imágenes, como todo lo que había sucedido. Y eso, gracias. Gracias, Agustín. Sí, o sea, también es porque recién hay como una conciencia, ¿no? Yo siempre decía, por ejemplo, nunca se le hizo un homenaje a Agustín Cuesta en vida, ¿no? Como cineastas, nadie dijo, no, pues, o sea, o a Tramontana, hagámosle una entrevista de su trayectoria. Y no se hacía porque no había una conciencia, o sea, la gente, los cineastas en esa época, me incluyo, no conocíamos el archivo de Tramontana, todo el valor con el que ahora lo vemos, este archivo, no se lo conocía. Entonces, yo sí siento que es real ese resentimiento de Tramontana, porque después de toda una vida, eh, nadie le reconoció todo ese esfuerzo, todo ese trabajo que él hizo, ¿no? Por este país, por dejar la memoria audiovisual de este país, ¿no? Entonces, y es parte de los procesos, ¿no? Eso, es parte de los procesos de que, lo que les decía, somos un país sin memoria, somos un país que no nos importa la memoria, que no nos interesa la memoria, ¿no? Y eso también es una cuestión ideológica del poder, porque un pueblo sin historia, sin memoria, es un pueblo fácilmente dominable, ¿no? Entonces, mm, creo que es importante, lo que les decía es eso, que reflexionemos sobre la memoria, sobre el pasado, cómo guardamos los objetos del pasado. Inclusive, fíjense
en las familias mismo. Hay muchas familias que tienen full fotos y nadie en la familia se preocupa de decir, ah, no, pues hagamos un buen álbum o digitalicemos ese material, hagamos una memoria, ¿no? Entonces, fíjense, hasta partimos de lo más individual, de lo más personal, el no tener esa conciencia de guardar las cosas valiosas o preciosas de nuestro pasado, que empezamos con lo que les digo, por nuestra familia, ¿no? Nadie se preocupa de, no sé, mi abuelo tiene fotos, capaz que tiene videos, pero nadie guarda eso. ¿No? Entonces, sí es un llamado un poco a los cineastas o a la gente alrededor de la cultura que hay que preocuparnos un poco más de los archivos y de la memoria, ¿no? Bien, ¿algo más que alguien quisiera comentar o decir sobre esto? Sí, ya no, por favor. Sí, yo quería mencionar justamente haciendo un poco de énfasis en lo que usted dijo, que al Ecuador le falta esto de la memoria colectiva y creo que las artes y las artes audiovisuales en específico eh, nos ayudan un poco a poder visibilizar todos los procesos históricos que se han dado en nuestro país. Y con respecto al primer video, me parece importante ver todas estas obras de arte, todas estas cerámicas de las culturas precolombinas y prehispánicas, que muchas veces la mayoría de gente del Ecuador no conoce y son una parte importante de nuestra cultura y de nuestras raíces. Y me parece que eh, en general no se le da mucha visibilización a este tipo de piezas o a este tipo eh, de historia y porque también aparte de eso tenemos como una cultura muy occidentalizada y, y nos olvidamos de nuestras propias tradiciones y culturas. Y con respecto a los procesos históricos que se dieron después en el siguiente video, yo la verdad no sabía mucho de esto porque soy bastante joven, entonces me pareció muy impactante eh, estas imágenes porque no se hablan de estas cosas y al menos en las escuelas y en los, o sea, no se habla mucho de estos temas y tampoco se visibiliza o se utilizan estos materiales audiovisuales que me parece importante eh, que se podrían utilizar dentro de las escuelas y en la educación en general, como para mostrarles a los jóvenes todos estos procesos históricos que se han dado en nuestro país. Gracias. Comentarles que esto está en el canal de YouTube de la Cinemateca, ¿no? Si alguien quiere eso, enseñar, utilizar académicamente, estos materiales están subidos en el canal de YouTube de la Cinemateca. Y sí, usted acaba de topar un punto fundamental de nuestra historia, que nosotros no nos consideramos un pueblo que tiene, lo que decía el video, 10.000 años de historia. Imagínense, las culturas chinas, ahorita con el conflicto con Irán, la cultura persa que tienen 5.000 años de historia. Nosotros tenemos también un legado poderoso, pero nadie lo valora. O sea, no lo asumimos, no asumimos que somos parte de eso. ¿No? Y no asumimos porque no lo conocemos, porque no nos interesa, como dice, no estudiamos, no somos parte de ese proceso tan valioso de ser culturas milenarias. Culturas, cuando llegaron acá los españoles, el conocimiento que tenían las culturas originarias eran superior a la información que manejaban en Europa. Es más, o sea, con muchos de los conocimientos que llevaron acá se pudo, y no solo los conocimientos, con todo lo que robaron los europeos de nuestros pueblos, pudieron ellos desarrollarse. No sé si ustedes saben que, por ejemplo, Quito es una capital más antigua que Madrid. Quito tiene más de 500 años de fundación. Madrid tiene unos 300 años. ¿Y esto por qué? Porque somos unas culturas originarias que tienen más de 10.000 años de historia, ¿no? Pero no valoramos eso.
¿no? Culturas europeas que son más recientes, o no, para no irnos muy lejos, la norteamericana tiene 200 años de historia, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos hicieron una ruptura con todos los pueblos originarios y los pusieron en reserva. Pero, sin embargo, todos los nombres de capitales, de montañas, de estos, son nombres indígenas. Montana, Yellowstone, son nombres indígenas de las culturas originarias en Estados Unidos, ¿no? Pero eso, o sea, que, Estados Unidos cree que es solo la cultura del billete, del dólar, y no hay tal, pues, o sea, ¿me entienden? O sea, son procesos que, que muchas veces son falsarios, o sea, nos crean falsos ídolos, falsos monumentos, y no vemos la profundidad que hay acá, ¿no? O sea, hay inclusive un desprecio por lo aborigen, por lo indígena, y no nos damos cuenta que somos parte de eso, ¿no? Hay un científico, el doctor César Pazimiño, que es un médico biólogo, que hizo un estudio del ADN de los ecuatorianos y en donde de todos los estratos sociales y en donde el ADN de los ecuatorianos es un ADN mestizo, ¿no? Que nadie se crea que es más blanquito, menos blanquito que nadie. O sea, todos somos mestizos, todos tenemos el mismo ADN, ¿no? Entonces, y no consideramos eso, ¿no? No nos valoramos, lamentablemente. Bien, voy a pasar, porque si no, no alcanzamos a la parte de Agustín Cuesta, y quiero proyectarles lo que habíamos visto en la primera clase sobre Agustín Cuesta. Voy a proyectarles un fragmento nomás de ese trabajo para que lo veamos. Desarrollo en los últimos años, el cine ecuatoriano. Las primeras películas que se hicieron aquí en el Ecuador la hizo Paco Vilar en Guayaquil, que se llamaba Nos conocimos en Guayaquil, o se conocieron en Guayaquil, una cosa así. Luego hizo un chileno Santana, una película de La Marianita de Jesús, una película con una producción muy defectuosa, como se hacía en sus tiempos, y una técnica más defectuosa todavía. La primera película que yo produje fue en el año 1949 en Cali, que se llamaba El Congreso Eucarístico Bolivariano. Cuando estaba yo filmando, limpiando la filmadora, llegó el técnico que arreglaba las máquinas de nuestro teatro y me dijo: yo sé mucho de filmación y te ayudo en la filmación. Nosotros nos pusimos muy felices. Y entonces, como no teníamos plata para hacer la película, yo iba al Monte de Piedad y alquilaba y empeñaba el proyector. Con la plata que me prestaba el proyector, compraba la película. Filmábamos y mandábamos a Rochester, en Estados Unidos, a revelar la película. Cuando ya venían las películas reveladas, no tenían que proyectar. Entonces empeñaba la filmadora y sacaba el proyector. Y esa era pues una cosa de nunca acabar, pues de empeñar y desempeñar, empeñar y desempeñar. Así, el cine pudo existir. Cumpleaños y matrimonios, fiestas y acontecimientos locales. Y cuando la televisión aún no llegaba al país, siguiendo las incidencias del mundo político y sus personajes. En anécdotas tengo muchas cosas, especialmente del doctor Velasco Ibarra, que es con el que más he trabajado yo sin ser velasquista. Un día fuimos a filmar en Manabí. La gente vio el helicóptero presidencial y salió pues a la plaza. Y el doctor Velasco estaba un poco intranquilo. Y sin embargo le decía al mayor que manejaba: aterrice señor, pero doctor no puedo, aterrice señor. Y el mayor estaba confundidísimo. Cuando iba a aterrizar en el parque, en la plaza del mercado, habían por lo menos 2000 gentes. Y este muchacho hizo una maniobra pues muy rara y fuimos y caímos a un costado de la plaza. Nadie sabía lo que había pasado. El doctor Velasco creía que ya habíamos aterrizado, abrió la puerta y se botó. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros no habíamos caído en la plaza, sino que habíamos caído en un pequeño estero donde al lado era un pantano terrible. Y el doctor Velasco se cayó pues hasta el ombligo.
Entonces, en ese momento, la gente estaba, los que íbamos en el avión estaban muy apurados por salvar la vida del doctor Velasco. Y yo, con mi inquietud periodística, era tomar la noticia, filmar el hecho. Entonces, empecé a filmar yo al doctor Velasco. Y lo sacaron al doctor Velasco con tanta mala suerte que en ese momento se le reventó la correa y se le cayó el pantalón. El doctor Velasco pues tenía esos calzoncillos que tú usas, ¿no? Los calzoncillos conservadores hasta abajo. Y lo sacaron al doctor Velasco, pero con los pantalones prácticamente en las rodillas y sin un zapato. La historia registra películas anteriores, pequeños cortos de aficionados con ese. Bien, hasta ahí lo de Agustín Cuesta, ¿no? Él es Agustín Cuesta. Este es un testimonio que el Chicoco Califé, Eduardo Califé, logró hacer dentro de un programa que hacían para la Secretaría de Cultura que se llamaba Identidad. Y es un capítulo dedicado al cine nacional en donde hay el único testimonio de Agustín Cuesta, ¿no? Les voy a comentar también un poco la biografía, les voy a participar la biografía de Agustín Cuesta, ¿no? Agustín Cuesta nace en Cuenca el 22 de agosto de 1919 y muere en Quito el 14 de mayo de 1989. Su afición por el cine nace desde pequeño, proyectando en cines de Cuenca. En los años 40, junto a los hermanos Acevedo en Colombia, con un proyector de 35 milímetros, exhibe películas en todo el Valle del Cauca. En 1948 filma los incidentes posteriores al asesinato de Eliezer Gaitán. En el año 1949 registra la Conferencia Panamericana de Cancilleres y el Congreso Eucarístico de Cali, que es del que nos habló. En el año 1953 regresa al Ecuador y funda la empresa familiar Cuesta Ordóñez. Información sacada de los archivos de Vilma Granda. En Colombia trabaja con equipos de 35 milímetros de los hermanos Acevedo en blanco y negro. En Colombia trabaja con los Acevedos y con su hermano Jacinto. Sin embargo, decidió regresar al Ecuador por la guerra civil en Colombia y los toques de queda. En Quito le compra a Carlos Siman, dueño de Foto Sima, una filmadora de 16 milímetros, más por la cuestión de que no incluye un sonido sincronizado. El sonido con el video graba el sonido con una grabadora aparte que resolvió con un rióstato para el proyector para sincronizar audio y video. ¿Qué significaba esto? Había unos proyectores de 16 o 35 que proyectaban por un lado la película en cine y por el otro el sonido y sincronizaban, no era un solo rollo. Entonces, en esa época, así es como proyectaba Agustín Cuesta. Hizo documentales en todo el Ecuador y a cada trabajo le ponía el nombre de la ciudad más en colores. Riobamba en colores, Quito en colores, Ambato en colores, donde lo que buscaba era filmar las fiestas y todo lo que se vea bonito en sí. Y lo más importante para sus primeras producciones fueron la cuestión de los anuncios intercalados en medio de los filmes. Para las proyecciones se usaba un proyector de 35 milímetros adaptado. Trabajó con ayuda de sus hijos, donde su hijo Jaime fue su mano derecha debido a la muerte de otro hijo, Eduardo, en un accidente de tránsito. Jaime hacía la parte técnica y Agustín la cuestión administrativa. En un tiempo trabajó con Texaco, tuvo que ser testigo de cómo se recortó su contenido grabado de los indígenas, pues a la empresa no le interesaba el folclore. Inclusive grabó a 10 trabajadores muertos por lanzas de los Aucas. Antes les decían Aucas a los Guaurani. Debo cortarle porque Texaco a eso no le interesa. Comenta cómo debería darse más apoyo a la industria del cine, como se hace en otros países, y que se enorgullece que la mayor parte de sus obras se han exhibido más en el exterior que aquí. Dice estar de acuerdo con que el video es un atentado contra el cine porque deja de ser tan minucioso y cuidadoso con lo que se graba y se hace.
pues en un trabajo de toma por toma se necesita mucha concentración, más capacidad técnica y mucho más enfoque de lo que realmente necesita. Este material de la Cinemateca Nacional fue elaborado por Elena Velasco. Como ven en esta pequeña biografía de Agustín Cuesta, él vivió hasta el 89, en donde ya comenzó desde los años 80 o un poco antes a aparecer el video. Y era de los puristas que eso decía que el video va a matar al cine, ¿no? Imagínense si hubiera llegado hasta la época del digital, ¿no? Que ahora todo se hace en digital. Pero más allá de eso, un comentario de él que sí me llama la atención es esto de Texaco, ¿no? Que dice que a ellos no les interesaba el folclore, ¿no? Y Agustín sí quería un poco mirar esa parte de la fiesta, de la tradición, del baile, ¿no? Pero que no le daban chance. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario hasta aquí sobre esto? ¿No? Bien, entonces pasemos a ver un trabajo de Agustín Cuesta, que es el famoso El primer barril de petróleo, ¿no? Que se lo filmó cuando apareció el, el oro negro acá en Ecuador. Entonces veámoslo y después seguimos comentando, por favor. El 16 de junio de 1972 constituye una fecha histórica para la economía ecuatoriana, con la llegada del petróleo desde el oriente a la ciudad de Esmeraldas, desde donde será exportado a los distintos países del mundo. Este hecho histórico será presidido por el gobierno nacional, periodistas e invitados especiales. Desde el aeropuerto Mariscal Sucre parten para Esmeraldas los funcionarios de las compañías petroleras Texaco y Gulf, señores John F. Caston e ingeniero Bernardo Díaz, en vuelo especial para recibir a las autoridades e invitados. Los periodistas ecuatorianos que representan a los distintos medios de información colectiva nacional e internacional en el aeropuerto departen alegremente y son atendidos por el licenciado Osvaldo Paz y Niño, jefe de información del gobierno, y por el licenciado Manuel Sarmiento, a nombre del consorcio Texaco y Gulf. La partida desde Quito se hace a las 8 de la mañana y en magnífico vuelo los periodistas llegan al aeropuerto de Esmeraldas. En helicóptero se trasladan hasta la estación de Balao, pero antes se deleitan con el paisaje multicolor de la ciudad. En Balao, las banderas de las provincias hermanas de la patria flamean airosas en una mañana de sol. Aquí está el esfuerzo de las compañías Texaco y Gulf, cuando después de titánica labor para descubrir el petróleo en nuestro oriente, han construido el oleoducto transecuatoriano Lago Agrio Esmeraldas y la terminal de Balao, propendiendo al desarrollo socioeconómico del Ecuador. Desde muy tempranas horas, el pueblo ecuatoriano empieza a llegar a la terminal de Balao, ansioso de presenciar tan fausto acontecimiento. Las cámaras de Noticiero Nacional del Ecuador toman estas escenas en las poderosas instalaciones que el consorcio Texaco y Gulf ponen en funcionamiento para recibir el petróleo que genera los pozos perforados de las entrañas selváticas ecuatorianas. Los técnicos ultiman los preparativos antes del arribo del presidente de la República, periodistas e invitados especiales. Los versátiles helicópteros han sido fundamentales en esta trascendental obra que hoy culmina en Balao. Nuevamente, aquí prestan sus valiosos servicios al transportar a los invitados desde el aeropuerto de Esmeraldas. Los primeros en llegar son los funcionarios de Texaco y Gulf, presididos por el ingeniero René Bucaram y doctor Mauricio Pérez, a nombre de Texaco.
y el señor Ernesto Ochoa a nombre de GUR. Los aires marciales invaden los ámbitos cuando se rinden honores a los altos jefes militares que hacen su arribo a Balao. Rendimos un homenaje en estos trabajadores ecuatorianos, a aquellos que dejaron sus vidas y su sangre en esta titánica obra. Emoción en los presentes cuando el helicóptero presidencial toca tierra. El primer mandatario del país, general Guillermo Rodríguez Lara, acompañado de los ministros de Recursos Naturales, Defensa Nacional y Finanzas, y altos funcionarios del gobierno y del consorcio petrolero Texaco y Gulf, hace su arribo para el acto que marcará un hito histórico en el país. Desde una tribuna especial, ocupada por los funcionarios, el señor John F. Caston, gerente de Texaco Petroleum Company, pronunció un discurso y, entre otras cosas, dijo: para las compañías Texaco Petroleum Company y Ecuadorian Gulf Oil Company, es motivo de enorme satisfacción participar a usted, señor presidente, y por tan digno intermedio al pueblo del Ecuador, el arribo del primer barril de petróleo ecuatoriano al terminal marítimo de Balao. El petróleo, para llegar a este sitio, luego de emanar de las entrañas de la tierra del nororiente, ha tenido que recorrer 503 kilómetros, cruzar los imponentes Andes, alturas mayores de 4.000 metros, y superar ríos, abismos y montañas del oriente, sierra y costa ecuatorianos. El arribo de este primer barril de petróleo es posible gracias a la anticipada terminación de un proyecto gigantesco en el que se han utilizado las más modernas técnicas de ingeniería, cuantiosos recursos financieros y el concurso humano de alrededor de 4.000 trabajadores ecuatorianos. Señor presidente, tenemos absoluta fe que estos esfuerzos científicos, financieros y humanos representan para el Ecuador un decidido y significativo aporte para su acelerado desarrollo económico y social. Tras este petróleo que hoy llega a Balao, existe una historia de intensos esfuerzos, sacrificios y satisfactorias emociones. También en forma emocionada el señor alcalde de Esmeraldas pronunció un discurso y agradeció a nombre del pueblo esmeraldeño la distinción que se ha hecho al escoger esta región para la terminal petrolera. Los clarines y aplausos se confunden cuando se anuncia que el primer mandatario abrirá la llave que dará paso al primer barril de petróleo. Bien, hasta ahí esta parte del video, ¿no? Como pueden ver, Tramontana, Agustín Cuesta, lo que hacían es eso, noticieros, ¿no? O eh, videos promocionales o propagandistas de los gobiernos de turno, ¿no? Es lo que marcó toda la producción desde los años 40 hasta 70, 80, ¿no? Y bueno, después ya con el advenimiento de los canales de televisión, ya comienzan a crear la Secretaría de Prensa, la CENIP, creo que se llamaba en esa época, y el propio gobierno hace sus propios noticieros, ¿no? Lo que estamos viendo ahorita, esto es un proceso de cambio de la gente que filmaba en cine 16 milímetros. ¿Por qué? Porque los noticieros se pasaban
como les había comentado, en las salas de cine los domingos que iba la gente al cine, ¿no? Y esa era la forma en donde se informaba. También creo que esto hacían telecine para pasar en los canales de televisión que estaban surgiendo ya en esas épocas, ¿no? Desde los años 60 que aparece la televisión en el Ecuador, ¿no? Y después ya viene en los 80 toda la transformación de que aparecen más la televisión, aparece el video y comienzan a grabar ya en video estos noticieros o estos promocionales. Bien, con esto, no sé, qué les llama la atención o qué ven más allá de lo evidente, ¿no? ¿Quién quisiera comentar o participar? Algo que les... Vamos con Agustín, por favor. Algo que yo noto como en estos videos es que como que están mejor hechos que las noticias de ahora, porque las noticias de ahora creo que solo es un man, así yo les he visto que van con un trípode y le tratan a la maldita sea, así como y son full planos generales, son como muy, todo es muy abierto, no, no es como que nada tan específico. Y en cambio, ellos obviamente tenían cinta, film, y era gente con full conocimientos, entonces ellos veían justo esas características, hacían planos de los niños viendo el helicóptero llegar, o sea, te trataban de contar una historia como tenían sus particularidades, igual filmaban las válvulas, y en general, como todo, desde el primero que vimos de Tramontana hasta después lo del Palacio de Carondelet, todos son esos planos de detalle, como la Virgencita sin brazos, sin el niño. Todo esto es para narrarte una historia, entonces pienso que esa es la diferencia, ¿no? Como que ahora como que no se tiene tanto de ese pensamiento en arte y tal vez eso también sea porque es digital, entonces es inmediato, entonces a mí me decían como cuando haces esto es como una fábrica de salchichas, entonces no puedes como pararte a observar mucho los detalles, sino dale, dale, haz. Pero eso sí, sí siento que marca la diferencia con estos noticieros antiguos, que eran realmente como unas pequeñas obras de arte. Claro, sí, evidentemente contaban una historia, ¿no? Y un poco lo que, no sé si Tramontana o Agustín Cuesta decía, que primero filmar en cine en esa época, no es que como ahora que en el video ves inmediatamente lo que estás filmando, no. Ellos sí tenían conocimiento de su cámara, del foco, de todo eso, pero no sabían, hasta no revelar el producto, no sabían qué estaban filmando. Entonces eran más cuidadosos, más rigurosos con eso, ¿no? Con los planos, con los detalles, ¿no? Justamente por eso, porque no veían sino es hasta revelar qué habían filmado, ¿no? Entonces, eso es muy importante y de ahí también la rigurosidad, ¿no? Algún rato yo tengo una entrevista a los hermanos Guayasamín, a Igor y a Gustavo Guayasamín, y ellos contaban que era tan cara la película y tan pocos los recursos que tenían que editar en cámara. O sea, ellos filmaban, me acuerdo, un trabajo sobre Monseñor Leonidas Proaño, que ellos filmaban ya pensando en la edición. O sea, dice, hacían un plano abierto, después un plano corto, para en la misma cámara ir editando, ¿no? Porque no había más presupuesto, ¿no? Entonces, sí, efectivamente tenían más rigurosidad en ese sentido. Vamos con Nicolás, por favor. Sí, profe, muchas gracias. O sea, a mí de cierta forma puede ser que cause un poco de risa, digamos, eh, digamos como culturalmente, cómo se hacía el cine antes, ¿no? Yo creo que, digamos, este escrito de Pocho, La ficción de un mito y las ironías de su historia, más Descartes, es como que nos deja la gran vergüenza que ha sido para los ecuatorianos del cine ecuatoriano como tal, ¿no? O sea, eso de tener que empeñar un proyector para poder revelar una película, para después quitar el proyector porque lo vas a necesitar y tener que editar esto es porque, digamos, yo creo que hay como una hazaña, como no permitirnos tener como
esta dignificación del séptimo arte, porque o sea, es indignante saber que nuestra historia ha sido como, y además repetida de forma como un bucle, ¿no? O sea, sí, pasa lo de el ataque a la casa de la, digamos, al Palacio de Gobierno, y también es como cíclicamente se repiten los mismos problemas con diferentes personajes en la historia. Lo vivimos con Lenín Moreno, que se llevaron las piezas de la casa, que se llevaron como, o sea, es como, no hay respeto por nosotros mismos, ¿no? Entonces, em, me costó bastante hacer como este trabajo porque realmente es como, ya no hay palabras como para adjetivizar lo que nos pasa como cultura, ¿no? Creo que los adjetivos nos quedan cortos. Y también comparto lo que dice Agustín, que es como, evidentemente se tomaba mucho más el tiempo de poder construir un lenguaje cinematográfico con valores, con detalles, como para enriquecer, digamos, eh, no sé, pues como una obra que tendría, no importa que lo haya pagado Texaco, pero había una responsabilidad desde el cineasta, desde la persona que cuenta la historia. Ahora en el canal 10 y el canal 5 y el canal 4 que tienen como estos momentos de crónica roja, ponen colores, ponen sangre, eh, y no sé, tal vez antes tenía como una especie de, tenía esa crónica roja, pero había un poco más de pudor y un poco más de cuidado con el espectador, con un tema de cuidar nuestra psicología. Ahora es como, creo que digamos, la diferencia de antes es la necesidad de que seamos más violentos digamos, seamos presas más fáciles del consumo de más violencia y pornografía de todo tipo, ¿no? Como para deshumanizarnos y permitir que sigan pasando muchas cosas. Eso creo que es mi apreciación, profe. Gracias, Nicolás. Sí, efectivamente, lo último que tú acabas de decir es el morbo y es el generar o sistematizar la violencia. Los medios de comunicación tienen mucha responsabilidad en esa violencia. Eh, no sé si a ustedes les comenté el hecho, en algún lado leí que en Europa se están cerrando las prisiones porque no tienen ya tanta gente así que comete delitos para encarcelar. Y una de las cosas fundamentales para eso es que en la televisión, en Suecia, por ejemplo, en las televisiones públicas, en la televisión nacional y en los otros canales privados, está prohibido pasar noticias de violencia. Así, prohibido. No, porque no hacen apología del crimen, no hacen apología de la violencia. Entonces, ¿quién tiene que conocer? La policía, fiscales, la gente que tiene. Pero acá es el morbo de mostrarte todo, ¿no? Y eso lo que están haciendo es justamente una apología de la violencia. Eso es lo que hacen en los medios de comunicación. Es como también, ya yéndonos más allá, si te vas a ver las series que financia Netflix para América Latina, son series de narcos, mujeres de la mafia, todo eso. Entonces, eso es un aspecto ideológico en la parte de comunicación, ¿no? El encasillarte de que, América Latina, narcos. ¿No? Eh, igual acá, con las noticias te ponen, no, Guayaquil, Durán, narcos o grupos violentos y todo eso. Y no se dan cuenta de la destrucción que están haciendo de este país. O sea, hay en Estados Unidos, en Francia, prohibición a sus habitantes de que vayan a visitar Ecuador. Está puesto un rojo. O sea, la gente que viaja de otros países, de Europa, Estados Unidos a Ecuador, es bajo su propio riesgo. Pero la embajada, no la embajada, sino allá digamos, como la Cancillería les advierte a los viajeros que no vayan a Ecuador porque es violento. Y eso afecta terriblemente al turismo y a muchas cosas, ¿no?
Pero sí, los medios de comunicación tienen mucha responsabilidad en la generación de violencia. Bien, ¿alguien más quisiera comentar algo más de este trabajo? ¿Quisiera decirnos algo? No, pues bueno, yo quiero aprovechar estos minutos finales que nos queda el taller para que hablemos de sus proyectos. Y tomen en cuenta que ya nos queda 3 semanas en donde, y el tiempo pasa volando para que ustedes puedan desarrollar por lo menos una parte de sus proyectos, ¿no? 3 semanas es muy poco tiempo para cualquier investigación o video que se quiera hacer, pero es importante empezarlo. Entonces, si ustedes no empiezan a trabajar ese esbozo, porque la idea sería que ya en estos días presenten el esbozo y en las clases podamos discutirlos, sus proyectos, sus trabajos. ¿Por qué a mí me intereso? Yo me he formado en este sistema del taller, porque dos, tres cabezas piensan mejor que una, ¿no? Y muchas veces una gente dice, no, no quiero presentar mi proyecto porque me vayan a robar mi idea. Las ideas no son registrables o no son. ¿Qué es lo importante? La forma en que, cómo ustedes hagan los trabajos, ¿no? Y ahí ya va a depender de cada individualidad. Pero es importante que sigamos avanzando con los proyectos, ¿no? Entonces, no sé si alguien tenga ya avanzado o quiera comentarnos algo de su proyecto para que lo podamos, eso, comentar entre todos, dar ideas de en qué están, porque la idea es que ese es el proyecto final, es el trabajo final que había que presentar eh, cuando termine ya este taller, ¿no? Entonces, ¿quién quiere hablar? A ver, Agustín, por favor. Bueno, yo ya estoy avanzando. Mi documento, bueno, básicamente lo que quería hacer era un documental sobre mi abuelo. Entonces, básicamente había escuchado bastante de él, que había tenido muchos viajes. Entonces, eso es cierto, como que en cierta parte, pero ya siguiendo investigando la situación, me doy cuenta que más esto se está tornando hacia justamente lo que estamos haciendo de la memoria, porque veo que es como una persona que empezó a tener una discapacidad auditiva y es como que por eso le empezaron a aislar un chance. Y es chistoso porque es como la historia como de lo que estamos viendo, del cine en Ecuador, porque es después un señor, un viejo que le van dejando en la familia atrás y que le van como aislando y le van botando. Y al final es como que, como eso, como alguien que se queda solo y no hay nadie y después se olvidan todas las memorias exactamente, porque es como que van a la casa, recogen todo y desaparece todo. Y es como que difícil ahorita encontrar el material de archivo ahora que me estoy poniendo a investigar, pero básicamente eso, creo que se está movilizando de ser como un chance, o sea, de ser no tanto de los viajes, sino más bien como de ser esto justamente de la memoria. Eso les puedo compartir de los avances que van a estar. Y también de que tal vez puede que tome un poco más de tiempo, porque sí, es como que hay bastante material. Por cada entrevista más o menos es 1 hora, 1 hora y media, y de eso hay que editar y sacar la pepa, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso sí se va a demorar bastante y son algunos hijos, son como 7 hijos. Entonces, eso como que también, o sea, ha sido como todo un reto porque esto de las entrevistas es denso porque a veces ellos se alargan, el entrevistado se alarga, pero uno tampoco, o sea, sí, es mejor tener como parámetros y yo tengo un cuaderno con apuntes como viendo el timecode y como los momentos precisos, pero sí es eh, como chuta, es denso, ¿no? Porque uno va con una idea, pero es como que ellos se alargan y no puedes decirle, no, espera, no te vayas por ahí, porque es importante también eso que te están contando. Entonces, se alarga bastante y es como, o sea, sí recomiendo a los que vayan a hacer entrevistas que tengan como una idea por dónde ir, pero también que eso, que le dejen a su personaje la libertad,
pero eso como que va a requerir un poco más de tiempo y espero sacar el teaser hasta el final del taller y bueno, eso, como que sigo en la búsqueda de material de archivo, sigo ahí buscando y espero como tener algo lindo como para mostrarles y para que también a la gente le interese como que invertir en esto. Eso. Gracias, Agustín. Chévere tema, porque a veces los temas de esos más cercanos son los que, no sé, motivan más y son importantes de realizarlo, ¿no? Y de pronto esto que dice, hacer como un paralelismo o hacer, ¿cómo se llama esta figura poética que es representar algo con otra situación? Se me fue el nombre, pero bueno, es eso, hacer como un paralelismo de lo que pasa con la memoria del país y de eso con lo de su abuelo, porque es eso, ¿no? O sea, las personas mayores ya van perdiendo esa capacidad de recordar, inclusive, porque yo también, mis padres viven todavía y los psicólogos que les ven dicen, ellos siempre recuerdan más el pasado que las cosas inmediatas. O sea, una persona mayor se olvida dónde dejó las llaves, dónde dejó las cosas inmediatas, se olvida. Pero los recuerdos de infancia, los recuerdos primeros es lo que más... Y muchas veces de eso, los abuelitos se vuelven repetitivos de contar la misma historia. Por eso, ¿no? Porque lo que recuerdan es eso. Se olvidan un poco del cotidiano del presente y lo que más recuerdan es ese pasado. Yo también un poco con mis padres he hecho eso, ¿no? Ir documentando las cosas que se acuerdan y eso. Más que nada, no tengo ahorita pretensiones de hacer nada, pero sí creo que es importante ese trabajo de guardar la memoria, ¿no? Y lo que decía es parte, hay que empezar por lo cercano, por lo de uno mismo, porque si nosotros no nos preocupamos de esa memoria, ¿quién más lo va a hacer? Vamos con Mauricio, por favor. Compañeros, yo le quería presentar y ver si me puede dar un feedback de lo que estoy adelantando ya con la estructura del esbozo. No sé Ya, si puedo pedir. ahí creo que puede compartir. Sí, ya le verifico. No, no me permite. Bueno, ya le envié Ahí, una solicitud. ahí le ya puede compartir. Ya, gracias. No sé si se puede ver ahora. No, dice pulse dos veces para entrar en el modo de pantalla completo. Ahí está. ¿Sí? Sí, ahí sí podemos ver. Bueno, este es el esbozo del proyecto. Bueno, recordará, maestro, que yo ya venía trabajando el año anterior con esto, esta propuesta, pero por el tiempo no terminé el año anterior. Pero bueno, está ahí el título tentativo, que creo que va a ser el que se va a quedar en mis recuerdos, la minga. Está el planteamiento del problema como nos solicitaba allí. Y no sé si doy lectura o soy más breve. Como usted quiera. Como usted Bueno, voy quiera. a tratar de ser lo más breve posible. Bueno, aquí hemos identificado el problema que antes del año 1990, el barrio San Enrique de Velasco, el barrio donde yo nací, no teníamos agua potable. Entonces aquí se formó en el año de 1991 el Comité de Aguas Pro Mejora Barrio San Enrique de Velasco. Y de esta manera pudieron los moradores captar el agua desde un manantial que se encuentra em, eh, en el volcán Pichincha y decidieron entubarla y para 1991 contamos con el agua. Nosotros decíamos el agua del cerro, pero sí venía desde un manantial entubado. Entonces los moradores hicieron una minga para poder tener el agua en nuestros hogares. La pregunta central, ¿cómo recuperar, preservar y difundir la memoria histórica de la minga comunitaria realizada por el Comité de Aguas Pro Mejora Barrio San Enrique de Velasco entre 1990 y 1991 mediante un documental audiovisual?
He planteado los siguientes objetivos. Como objetivo general, investigar y documentar mediante un documental audiovisual la experiencia organizativa y comunitaria del Comité de Aguas Pro Mejora Barrio San Enrique de Velasco, resaltando el valor de la minga como práctica solidaria que permitió el acceso del agua entre 1990 y 1991. Em, Como objetivos específicos, bueno, para que se dé cumplimiento al objetivo general, planteamos los siguientes objetivos: recopilar testimonios orales de ex socios, moradores y protagonistas del proceso, identificar el contexto social y urbano del barrio en la década de 1990, digitalizar y analizar fotografías, videos y documentos relacionados con la minga, reconstruir cronológicamente el proceso de captación y conducción del agua, valorar el significado social de la minga como forma de organización popular y producir un documental que preserve la memoria histórica del barrio. Bueno, aquí hacemos la justificación del por qué es importante que no se pierda esto, ¿no? Esto fue un evento muy importante para el barrio, pero que lastimosamente una vez que el agua potable llegó al barrio, pues se desintegró ya este comité de aguas pro mejora y también pues ya se dio por terminado todos los trabajos que tenían que ver como la minga. Entonces aquí se resalta la importancia de la minga como un hecho que buscaba el bien común en todo el proceso. Bueno, nos pedía por ahí marco teórico, antecedentes. Bueno, como conceptos centrales tenemos la minga, la memoria colectiva, la autogestión comunitaria y el documental social. En los antecedentes, bueno, también ahí nuevamente pongo un poquito más en contexto, más grande lo que pasaba en los barrios periféricos de Quito, y que muchos de ellos pues carecían de los servicios básicos, en el caso de Velasco, de San Enrique de Velasco, el agua potable. Para ello me enfoqué en el siguiente eh, diseño cualitativo, porque tiene una perspectiva histórica y etnográfica. Vamos a hacer una investigación documental, historia oral y una investigación audiovisual participativa, porque vamos a contar con los, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra técnica. Bueno, vamos a entrevistar a los moradores del barrio San Enrique de Velasco y a los ex integrantes del Comité de Aguas Pro Mejora San Enrique de Velasco. Vamos a utilizar como técnicas de recolección de datos, las entrevistas semiestructuradas a los ex socios y moradores. Vamos a hacer la revisión de archivos fotográficos familiares, el análisis de video de inauguración y llegada del agua, la observación del barrio y lugares vinculados al proceso y la revisión bibliográfica sobre mingas y urbanización pública. Bueno, yo como esto empecé el año anterior, ya tengo la revisión de archivos fotográficos, tenemos también ya el análisis de video de la inauguración y llegada del agua, que fue el primer paso que nos despertó ese interés de poder hacer el documental. Entonces ya contábamos con las fotografías, contamos con el video de la inauguración. Y pues bueno, lo que estamos ahora por hacer son las entrevistas a los ex socios y moradores del agua. Tenemos pensado hacer más o menos de 8 a 12 entrevistas a los ex miembros, a 5 moradores antiguos del barrio. Bueno, creo que van a ser menos porque lastimosamente esto fue hecho el año anterior, pero ya no contamos con los 5 moradores antiguos. De hecho, ahora solamente estamos con 2 moradores de los que iniciaron con fuerza esto, ¿no? Y Eso, bueno, perdón Mauricio, eso le iba a interrumpir. Esas cosas, al menos con personas mayores, hay que hacerles rápido, porque uno dice sí, o planifica, voy a hacer el próximo año y capaz que no está el próximo año. Entonces, eso de los testimonios de personas mayores hay que hacerlo, yo diría, es lo primero que tendría que hacer justamente por esta situación. sí, Siga nomás, por sí, favor. precisamente, pues sí, hasta el año anterior estábamos con los 5, como uno de bueno, los 5 de los primeros pioneros, pero lastimosamente ya se nos adelantaron y ya nos quedan menos moradores. Bueno, esto aquí tengo que modificar. El- y también contamos con el material fotográfico y audiovisual. Bueno, yo lo hice así, nada más el cronograma como
pero si usted me sugiere que le ponga el cronograma desde lo que se venía haciendo desde el año anterior, a eso le quería preguntar, porque como esto lo iba recopilando desde el año anterior, no sé, o solamente tomar en cuenta los meses de que hemos estado acá en la formación. No, Bueno, no, sí, sí debería incluirle lo anterior, porque usted ya es un trabajo que lo viene desarrollando. Entonces, sí valore, muchas veces no valoramos nuestro tiempo y algo que yo aprendí en una coproducción es que los españoles me decían, ¿y cuál es el aporte? ¿No? Y uno no valora muchas veces todos los años que uno emplea en desarrollar el proyecto, en escribir la historia. Y esos son los aportes. Entonces, uno a ay, veces no valora el tiempo y es importante valorar el tiempo y debería poner desde cuándo empezó a trabajar este proyecto. ya, perfecto. Entonces sí le voy a extender porque como le digo, esto se armó, se empezó a hacer el año anterior cuando estábamos en el otro curso. Pero por el tiempo ya no se pudo avanzar. Bueno, está ahí como bueno, las actividades que se han realizado hasta ahora, la investigación preliminar, bueno, eso se hizo desde el año anterior, el contacto con los participantes, bueno, como estamos en el mismo barrio todos, eso es un punto a nuestro favor. Eh, Y bueno, ya estructurando también el guión documental, ya tenemos la recolección de los archivos. Entonces, justamente por azares del destino, ya me contacté con un ex estudiante mío que regresó del exterior y que quiere trabajar conmigo y le comenté del proyecto y pues me va a dar una mano para llevar a cabo las entrevistas a fin de mes y a inicios del mes de mayo porque tenemos un feriado un poco largo, entonces vamos a hacer entre el 30 de mayo, me parece, 30, perdón, 30 de abril, el 1 de mayo, el 2 y el 3 de mayo vamos a hacer todo lo que son entrevistas, que prácticamente eso sería lo que nos hace falta ya eso. Y luego vendría la etapa de la edición audiovisual que pensamos hacer el 9 de mayo y la presentación final, que creo que, bueno, no estoy muy seguro la fecha de presentación final del proyecto y que esperamos de entregar esto ya como trabajo final en video. Ujú. Y Gracias, Mauricio. Sí, sí, dígame nada más. no, y nada, finalmente el presupuesto que realmente es como tentativo lo que se ha hecho ahora, ¿no? Pero ahora, como usted me dice que le puedo aumentar con lo que se vino haciendo desde el año anterior, obviamente va a aumentar un poquito más el valor de el presupuesto, ¿no? Porque sí, el año anterior también tuvimos que hacer algunas cositas y entonces no consideré eso, pero ahora que me lo menciona, pues yo creo que ya podría aumentar un poquito aquí. Ujú. Sí, valore su tiempo, valore el trabajo que están haciendo y entonces eso tiene que constar en el presupuesto. Ya. Eso nada más, Ya, maestro. Y la última pregunta, claro, bueno, ya le voy a hacer unos cambios acá y esto también tenemos que enviarle a usted a su... claro, claro. Ya, O sea, la idea es que los avances vayan trabajando y vayan presentando, ¿no? Para poderles ir comentando. ya. Listo, Listo. maestro. Ya, Muchas gracias. gracias, Mauricio. Bien, puede dejarle compartir, gracias. Vamos con Karina, por favor. Gracias por la apertura. Bueno, mi proyecto está enfocado más en la memoria y sobre todo en la difusión de nuestros pueblos amazónicos, porque yo soy acá de la provincia de Orellana. Y no sé, a mí siempre me ha gustado estar involucrada siempre en el tema del arte y la cultura de acá, ¿no? Entonces yo sí quisiera enfocar más acerca de nuestros pueblos amazónicos, ya que ellos son quienes pues son los propios originarios de aquí, del Ecuador. Entonces, acá en Orellana hay bastantes como lugares turísticos, lugares emblemáticos en el cual sí me gustaría mucho que se destaque y se dé a conocer, ¿no? Porque en sí las autoridades acá casi no nos paran bola, porque yo he estado involucrada también dentro de la Casa de la Cultura de acá de Orellana y fui parte del directorio también en la administración anterior y en sí casi como que no hay apoyo de las autoridades. Entonces nosotros tenemos que hacer como gestores culturales, abrazarnos todos, entre todos y hacer un trabajo en equipo. Entonces esa es la idea mía, enfocar y plantear un documental que hable acerca de cómo ha ido evolucionando eh, nuestros
nuestros originarios, ¿no? Nuestros hermanos de las nacionalidades, tanto en tradiciones como sus vestimentas, sus costumbres, cómo era antes y cómo estamos en la actualidad. Y sí me gustaría mucho enfocar eso y destacar, ¿no? Sobre todo lo que se refiere la memoria y el patrimonio de nuestros pueblos originarios de la provincia de Orellana. No Eh, sé Ca- si, ¿qué le parece? Karina, no, está bien, pero le hago una pregunta. ¿Usted lo trabajó dentro de ese esquema que les había presentado del esbozo de proyecto? Sí, yo todavía estamos realizando porque justamente estamos acá trabajando, haciendo un trabajo en equipo con el Ya, compañero y bueno, estamos todavía trabajando en el embozo. Por aquí tengo todavía algo, ¿no? Pero todavía necesito más información porque aquí también ya se viene también la parte de grabación ya. y es un trabajo Es que, grande, ¿no? claro, pero justamente, verá, lo que y a todos, que les iba a aconsejar es que esto que yo les mandé es una forma de sistematizar, porque también a veces no sistematizamos las cosas, ¿no? Ujú. Y los cineastas somos a veces, ya se me ocurrió algo, saco la cámara y salgo a filmar. No. No, pues, O sea, lo que tenemos que hacer es justamente sistematizar las cosas. O sea, esa idea que ustedes tienen de rescatar, póngalo en blanco y negro. ¿Y cómo es ponerlo en blanco y negro? En ese esbozo de proyecto que les mandé, traten de ajustar justamente eso. sí, eh, sí, lo vamos a pensar. Objetivos, todo eso, ¿no? Y Ujú. traten de hacerlo lo más antes posible. ¿Por qué? O sea, me refiero a lo más antes posible a esta parte escrita, porque realmente tenemos poco tiempo y entonces si ustedes no se ponen pilas, vamos a llegar al fin del taller y no van a avanzar. Entonces, yo lo que sí les pido es que por ejemplo, yo lo que les había dicho, el esbozo de proyecto tiene que estar ya para esta semana. O sea, Ujú. todos tienen que presentar eso justamente para poderlo discutir y hacer cambios, ver qué funciona, qué no funciona. La idea sería que, por ejemplo, gente que quiere hacer un documental o algo, haga por lo menos igual un punteado de guión. Si bien no vamos en un De ley. documental a tener, pero sí tienen que tener una idea de cómo va a ir el guión. Entonces, todos esos pasos hay que, lo que les digo, sistematizar, ¿no? Para poder alcanzar esos objetivos. ¿Hasta qué día podemos nosotros enviarle el embozo ya para ver si de pronto hay que hacer un cambio y todo eso? Yo diría hasta A esta cualquier día de la semana. semana, ¿ya? Sí, hasta esta semana, hasta, no sé, mañana es viernes, máximo hasta sábado o domingo que lo puedan enviar. Muy bien, gracias. Ya, gracias, Karina. Vamos con Gabriel, por favor. Hola, hola, profe, ¿cómo está? Saludos. Justamente reforzando lo que mencionaba Karina, que antecedió la palabra. Entre las dos personas vamos a justamente darle la estructura y la imagen que necesita este proyecto. O sea, lo que pasa es que justamente nosotros dos vivimos en una provincia como es Orellana, donde existen varias culturas y nacionalidades, como Achuar, Achuar, guaranis. Y lo que pasa es que aquí justamente tanto a ella como a mi persona nos encanta el arte y la cultura y queremos justamente demostrar en todo el entorno, porque aquí, por ejemplo, hay GATS cantonales, GATS parroquiales, que por lo general lo único que hacen es difundir cultura pasajera, pero nosotros queremos ya ir a lo más profundo, a lo autóctono, o sea, a lo que justamente ya se está perdiendo. Y eso es lo que nos preocupa más que todo a mí y a Karina, es de que se está perdiendo esas costumbres, por decir, por ejemplo, en el tema de alimentación. Y el embozo en estos días ya le vamos a dar la forma, tal y como el compañero compartió, justamente se lo va a estructurar de la mejor manera con el objetivo general, específico, los antecedentes, los recursos económicos que vamos a invertir, el guión que vamos a utilizar, por ejemplo, en unas comunas que vamos a ir y más que todo las preguntas cualitativas y por ahí unas que otras cuantitativas que debemos hacerlo, porque obviamente el audiovisual no es que vas a generar un video, después va a generar su entorno aburrido, porque por lo general como ecuatorianos, a los ecuatorianos lo que les gusta, o sea, les gusta es algo novedoso para seguir prestando atención al film.
porque si es algo cotidiano, algo común que lo ven café, almuerzo y merienda, pasan al siguiente video y a la final ahí es donde se pierde el interés. Entonces, de esa manera, vamos a tratar de estructurar y de tal manera, pues justamente hacer eco. Y creo que también había una compañera, creo que era anterior o en otro, que también decía que tenía parte de la historia que había hecho un documental de los guaranes. Bueno, nosotros por lo general casi ojalá no o sea, se vaya a repetir o no nos topemos con algo, pero nosotros, o sea, somos originarios. Por ejemplo, yo nací aquí en Orellana. Entonces yo ya tengo mis veintitantos años y a mí me ha gustado parte también de esta actividad cultural. Y voy a tratar justamente en este taller que con usted hemos visto el interés y cómo usted nos ha ido transmitiendo esos extractos históricos que por lo general como ecuatorianos, la mayoría, el 99.9% no nos interesa y el 1%, el 0.001% vamos a marcar esa diferencia. Eso es mi estimado Carlos en base a lo que expuso Karina. Ya, gracias, Gabriel. Sí, yo lo que les diría es traten de cumplir los plazos en el sentido de que en esta semana ya trabajen eso, igual para todos, ¿no? Y traten de enviarme porque yo sí soy de los antiguos en el sentido de que solo leyendo un proyecto puedo darme cuenta de qué funciona, qué no funciona y podría ayudarles en ese sentido. Bien, ya por la hora creo que vamos a quedar ahí. Entonces, por favor, recomendarles de que trabajen sus proyectos, ese esbozo, lo manden y no se olviden de mandar las capturas de pantalla para poderles mandar la tarea esta semana. Bien, gracias y una buena noche con todos. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, compas. Buenas noches con todos, gracias. Muchas gracias, maestro. Una buena noche a todos. Buenas noches. Chao, profe. Buenos trabajos, chicos. Un abrazo. Buenas noches, profe.